Buen día. Hoy vamos a hablar sobre el muy conocido sensor de temperatura LM35, el cual es un sensor de bajo costo que nos permite medir temperaturas hasta de 150 grados centígrados con una precisión considerable para realizar importantes aplicaciones en control. En este video vamos a explicar las características y especificaciones del LM35 y adicionalmente vamos a realizar este montaje con un LED RGB donde podemos variar el color de acuerdo a la temperatura percibida por el sensor. Bueno, las características más importantes de este sensor es que está calibrado directamente en grados centígrados y adicionalmente el comportamiento que tiene es lineal con un factor de escala de 10 milivoltios por cada grado centígrado. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada cambio de temperatura que registre nuestro sensor va a haber un cambio de 10 milivoltios en la salida por cada grado centígrado que cambie dicha temperatura. También tiene 0.5 grados centígrados de precisión garantizada hasta los 25 grados centígrados. El rango de medición del sensor LM35 es de menos 50 a 150 grados centígrados, pero hay que tener en cuenta que existen dos configuraciones, las cuales la primera, es la básica, nos permite leer temperatura de 2 grados a 150 grados centígrados y la que nos permite leer el rango completo de temperaturas nos permitiría leer de menos 55 a 150 grados centígrados. En este caso, en el segundo montaje, requeriríamos una fuente negativa para utilizarla de referencia para poder leer la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. El rango de operación con el que podemos alimentar el LM35 es de 4 a 30 voltios, pero hay que tener igualmente en cuenta según el montaje que vayamos a realizar. Para el primero, pues el rango de alimentación es de 4 a 20 voltios para que nos pueda funcionar. El consumo de este sensor es bastante bajo, ya que solo logra consumir 600 microamperios y como tal no tiene problemas de calentamiento, ya que alcanza a calentarse 0.08 grados con aire en calma. Este sensor es bastante económico, se puede conseguir aproximadamente en 1.5 dólares, lo cual lo hace un sensor bastante económico y bastante sencillo de utilizar. Entonces vamos a hacer una pequeña explicación de cómo funciona este sensor sin componentes adicionales. Una de las principales características de este sensor es que no necesita componentes adicionales para funcionar. Ya él viene listo para podernos entregar una temperatura expresada en milivoltios. En este caso, podríamos conectar el sensor solamente con una fuente de 430 voltios y en este caso pues la tengo conectada a una fuente de 5 voltios. Para poder comprobar el funcionamiento, lo que hacemos es cambiar el multímetro, poner el multímetro en milivoltios y leemos el pin de salida y podemos ver que en este momento nos está registrando 241 milivoltios. El LM35 tiene una precisión de 10 milivoltios por cada grado centígrado. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso nos está leyendo 241 milivoltios, o sea 24 grados centígrados, que es la temperatura en esta habitación. Vamos a comprobar que esté funcionando, entonces vamos a colocarle, estimularlo. Y empezamos a ver cómo incrementa la lectura. Va incrementando en milivoltios. Pues como vemos, este sensor es bastante sencillo de utilizar. Ahora lo que vamos a hacer es utilizarlo directamente con un Arduino, con una aplicación muy práctica que es cambiar el color de un LED RGB a medida que la temperatura aumente o baje. Bueno, para la realización del montaje es bastante sencillo. Sencillamente hay que tener en cuenta los pines. En este caso este pin es para el de la alimentación, el pin 1, el pin 2 es el pin que nos entregará la información o la salida de la temperatura y el pin 3 es la tierra. Entonces esto lo podemos conectar directamente para este ejercicio, lo podemos conectar directamente al Arduino, la tierra,
La conectamos igualmente al Arduino. Cambiamos de color por referencia. Y de la mitad, que es nuestro sensor, el Vout, que nos va a entregar la información, lo vamos a conectar a un puerto análogo, para poder leer la información que nos entregará el sensor. Entonces, básicamente, esta es la conexión de este montaje para que nuestro dispositivo funcione. Bueno, en este caso vamos a realizar la programación de nuestro Arduino para poder leer la temperatura directamente desde el ELM35 y vamos a definir inicialmente nuestras variables. En este momento vamos a definir una primero tipo entero llamada sensor, que es con la que vamos a leer nuestra entrada analógica. Después vamos a utilizar una tipo long que se va a llamar conversión y la vamos a igualar a 0, y finalmente vamos a declarar otra que vamos a llamar temperatura, que vamos a igualar a 0. Para poder leer nuestro sensor vamos a necesitar iniciar el puerto serial. En este caso serial.begin. Vamos a inicializarlo a 9600 baudios. Y en nuestro while loop vamos a realizar las operaciones para hacer la lectura de nuestro LM35. Entonces, en este momento vamos a utilizar la variable sensor, con la cual vamos a guardar lo que leamos de nuestra entrada analógica a 0. Entonces lo que tengamos de la entrada analógica lo guardamos a sensor, y con la variable conversión vamos a tomar sensor, la variable sensor, o sea lo que tomamos de nuestra entrada analógica, lo multiplicamos por 5000. Acuérdense que la lectura que estamos recibiendo es en milivoltios, y lo tenemos que declarar como una variable long. Lo vemos en 1024, que es la resolución de entrada de nuestro lector análogo, nuestra entrada análoga, y vamos a convertir nuestra temperatura, utilizar la temperatura para usar la variable conversión. Vamos a dividir en 10. Listo. Entonces, para poder ver qué fue lo que nos quedó en nuestra temperatura, que es lo que estamos viendo del sensor, vamos a utilizar este comando para poder ver la variable como nos está apareciendo. Vamos a reproceder a guardarlo. Listo, perfecto, no tenemos errores. Y procedemos a programarlo. Listo, vamos a ver que el lector nos está arrojando. En este momento vemos que tenemos una temperatura de 22 grados centígrados en nuestra habitación. Entonces vamos a proceder a acercarlo a la bombilla para ver el comportamiento de nuestro sensor. Vemos cómo se incrementa la temperatura. Vamos a ver hasta dónde lee. Ahora vamos a retirarla para que se enfríe. Bueno, este código es bastante sencillo, con el cual pues
podemos hacer funcionar nuestro sensor y ya ahí la aplicación que queramos darle pues es bastante variable. En este momento pues vamos a realizar el montaje para que podamos expresar la temperatura leída por el sensor en un LED RGB de acuerdo con la paleta de colores. Bueno, vamos a realizar el montaje para que nuestro LED RGB cambie de color de acuerdo a la temperatura leída por el sensor. Comenzaré ubicando el LED. Hay que tener en cuenta que pues según la configuración de nuestro LED, si es ánodo o cátodo común, pues debemos conectarlo a tierra o a la tensión del Arduino. En este caso, como el mío es ánodo común, entonces voy a conectarlo directamente a la alimentación. Vamos a conectarlo tal y como lo conectamos a 5 voltios. De nuestro sensor LM35. Listo, y de acuerdo al color, entonces vamos a conectarlo a los pines digitales del PWM de nuestro controlador Arduino. Para el color rojo, vamos a conectarlo en el pin 3. Para nuestro color azul, vamos a conectar al pin 6. Como es el color. Y para nuestro pin verde, vamos a conectarlo en el pin 5. Listo. Este efectivamente es el montaje pues, con el que ya podríamos entrar a trabajar con nuestro controlador. Bueno, en un video anterior había tenido la oportunidad de explicar el funcionamiento del LED RGB con la paleta de colores, con la cual mostramos el funcionamiento y la variación de acuerdo con un contador llamado color, cómo el color iba variando alrededor de la paleta de colores, que es esta. Bueno, pero en esta ocasión vamos a hacer la aplicación del LED RGB con paleta de colores, anotándole el sensor de temperatura LM35 y usando de acuerdo a la temperatura el sensor vaya cambiando su color. Entonces entre más caliente esté cerca más del rojo, y entre más frío esté por más cerca del azul. Entonces en este momento estamos viendo que nuestro sensor está alumbrando color azul verdoso. Nos está leyendo una temperatura de 21 grados centígrados. Entonces es al momento de mover el sensor y acercarlo al bombillo, pues podemos ver cómo va variando el color del LED de acuerdo a la temperatura. Entonces se va moviendo, se va volviendo cada vez amarillo, naranja, va tomando color naranja, amarillo, después rojizo y por último va tomando un color violeta. Ahí podemos ver cómo va cambiando de color. Ya está poniendo un poco amarillo. Ahí ya está tomando un color, un naranja rojizo. Cada vez se está tornando más rojo. Vamos a acercarlo más para que se caliente. Y ahí se está tornando rojo y violeta. Bueno, resulta que pues este código pues tiene una limitante, voy a explicarla rápidamente. Pues ya conociendo el funcionamiento del LM35, pues ya voy a proceder a explicar el código. Entonces aquí vemos cómo se está enfriando, cómo está tomando de nuevo su color rojizo, verde, perdón.
Se va enfriando. Y va tomando de nuevo color azul. Ya se está enfriando nuevamente. Bueno, entonces vamos a explicar el código ahorita sí. Entonces en este momento pues como les comenté, ya estos son las variables que ya se habían explicado anteriormente en el video, donde hablaba del LED de RGB y paleta de colores. De todas formas el video va a quedar junto en los comentarios, en las observaciones, para que pues puedan verlo. Adicionalmente, pues lo que se hizo fue adjuntar lo que hicimos en el código anterior, las variables que leímos, que declaramos, las sumamos acá e hicimos la conversión. ¿Sí? Adicional a lo que hicimos en el código anterior, adjuntamos algo que se llama color. Color, vamos a utilizar este comando, que es un comando map, y tomando la temperatura, pues lo que hace es proporcionar los valores que yo establezca, en este caso 35 a 15, me los establezca 200 a 0. Este 200 a 0, ¿qué significa? Que estos son los rangos de funcionamiento de acuerdo a la paleta de colores. De 0 a 200 se me va moviendo de rojo a azul. Entonces, esto es lo que hacemos con eso. Haga una proporción de 15 a 35, de 200 a 0. ¿Sí? Cuando llegue a 35 esté rojo, que es el valor que va a tomar cuando nuestra temperatura esté a 35, y cuando nuestra temperatura esté 15, esté cerca, por este lado de 15, esté más cerca de 200, que son los colores claros o azul que estamos tomando. Entonces eso es lo básico. Sencillamente, adicionalmente, pues lo que hicimos fue lo que teníamos con el código LED de RGB paleta de colores, pues ya lo colocamos en una función, y este limitante de temperatura la colocamos pues para establecer un rango de funcionamiento. Este rango de funcionamiento pues se puede variar según las necesidades. Obviamente pues acá lo que puse fue como un ejemplo. Ya si ustedes quieren que se mueva solamente entre rojo y amarillo, o azul o amarillo, o verde, morado, pues ya según ustedes los van revisando. Pero pues para poder comprender bien este código, pues necesitan verificar el que les comenté anteriormente, el video LED de RGB con paleta de colores. Entonces eso sería todo. Los principales objetivos de realizar este video es ir orientando, enfocando estos videos a la teoría de control. Entonces eso sería todo.